Arrancamos con una pregunta que sería ¿cuál es el diario más grande del mundo? Y bueno, a lo cual es ustedes ¿qué responderían en la actualidad? Se escuchan propuestas de cuál es el diario más grande del mundo. Bueno, puede ser el New York Times. No, es el diario más grande del mundo, puede ser, pero el diario más grande del mundo en la actualidad es Facebook. ¿Por qué decimos esto? Por un poco lo que veníamos viendo desde el principio de este año, ¿no? Cómo estas empresas de redes sociales se han posicionado y le han quitado protagonismo a los medios de comunicación, ¿no? A los medios de comunicación tradicionales que denominamos nosotros. En una de las declaraciones, no sé si ustedes han leído, recuerdan que Zuckerberg fue citado por la Comunidad Europea por las cuestiones de privacidad, de acceso a datos personales, etcétera, y por el Congreso de Estados Unidos. Y en el Congreso de Estados Unidos, en lo que este textual que ustedes están viendo, él dice que no somos un multimedia, haciendo referencia a Facebook, sino que son una compañía tecnológica que construye herramientas y que no producen ningún tipo de contenido. No sé ustedes qué opinan respecto a esta afirmación que hace Zuckerberg. ¿Facebook construye contenidos o es solamente una empresa tecnológica que hace herramientas tecnológicas? Yo creo que no sé si es que construye contenido, pero eh, quizás le crea un sentido, o sea, al mostrar qué noticias y qué no en ciertos perfiles, eh, quizás le da un sentido a ese contenido que ya de por sí antes quizás no estaba. Bien, va por ahí la cosa, como dice Álvaro. Ellos tienen la posibilidad a través de algoritmos de jerarquizar la información y un poco como planteábamos, ¿se acuerdan en la última clase? Esto de cómo el periodismo fue mutando y que hablamos cuando estuvo la gente de ADN Sur y de Pasta de Campeón, cómo el periodismo mutó, cómo cambió, cómo dependen de ser jerarquizados por el algoritmo de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube para que sus noticias sean tenidas en cuenta, ¿no? Por ahí lo que plantea Zuckerberg es cierto, ¿no? Es una empresa tecnológica, construye herramientas, pero en esa construcción de herramientas y construcción de algoritmos, este gran cuco, lo que él hace es posicionar y descartar algunas cosas, ¿no? Que es noticia y que no es noticia, que es a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y a esto se suma la cuestión de la crisis del periodismo, que un poco es lo que planteamos en las clases pasadas, esto de que ahora cualquiera puede tener un sitio, cualquiera puede ser periodista, y hay una cuestión así como de debacle o de crisis de lo que es ser periodista, ¿no? Y a esto se suman las redes sociales y este gran tema de la pandemia, este gran malestar que existe, especialmente en los medios de comunicación, ¿no? Como que van perdiendo audiencia constantemente y se encuentran amenazados por estas redes sociales que capitalizan no solo la pauta publicitaria, sino que capitalizan los contenidos que están generando los medios de comunicación tradicionales. Es un poco lo que ustedes están viendo en esta pantalla. Facebook lo que hace es agregar audiencias para vender anuncios. Lo que ellos venden son anuncios. Cuando ustedes entran a Facebook, por decir una de las redes sociales, puede ser Instagram, que es lo mismo, ¿no? La misma empresa con distintas plataformas, ¿no? Y bueno, ahí hay un par de cifras que tiene 2 millones de usuarios mensuales activos, 28 billones de ingresos por publicidad en el año. Y a 2017, este cuadro ustedes tienen el de las
clases anteriores donde salían las empresas más importantes de Estados Unidos, donde salían Apple, Facebook y la cantidad de millones que ganaban por año a 2020. Esto ya quedó antiguo, pero lo que plantea es el tema de los ingresos año por año, ¿no? Acá tienen Facebook en primer lugar con 2.000 millones de dólares en el año. YouTube, Messenger, WhatsApp, WeChat, el buscador chino, no me acuerdo el nombre, Instagram, Tumblr, LinkedIn, Twitter. Si ustedes esto yo creo que ya lo saben, lo hemos hablado. Si analizamos quién es el dueño de cada uno de los grupos, nos encontramos con que Facebook es el dueño de Messenger, de WhatsApp, de Instagram, y ese monto aumenta, se empiezan a sumar 2.000 millones, más 1.200 millones, más otros 1.200 millones, más 700 millones. Es una máquina de generar ingresos, ¿no? A través de esta estrategia de compartir contenidos que generan otros, ¿no? ¿Qué hace la gente según el informe de Reuters del año 2017? El 80% accede a las noticias y lo que hacen es ver las noticias en un muy breve tiempo, que es un poco lo que ya hemos planteado y lo que han dicho la gente de ADN Sur y Pasta de Campeón. La gente está muy poco tiempo, no leen las noticias, es muy corto el lapso que están en las páginas, y el 54% de la gente lo que hace es usarlas para leer noticias. Facebook y Google son los nuevos gatekeepers de las noticias. En esto se acuerdan de la teoría de la agenda setting. El guardabarreras es la persona que determinaba dentro de un medio de comunicación tradicional qué era noticia o qué accedía a la redacción y qué se descartaba. Ese trabajo lo hacen Facebook y Google a través de sus algoritmos. Y en un momento se puede decir que Zuckerberg lo que hace es regular todo lo que vemos y lo transforma en alguien muy influyente a nivel mundial, ¿no? No solamente Zuckerberg, si pensamos en lo que es el grupo de Google, pasa lo mismo, ¿no? Sim Parker, que era primer presidente de Facebook, dice que la clave está en explotar las vulnerabilidades, perdón, de la psicología humana. Es un poco cómo se construye Facebook, ¿no? Esto de que todos, o Instagram, esta cuestión de figurar, de vernos, de la imagen, de mostrarnos, de quién ver quién nos sigue, cuántos seguidores tenemos, cuántos retweets logramos, genera esto de la dopamina en la red, ¿no? Esta necesidad de mostrarse y tener mayor cantidad de suscriptores, que es un poco el modelo que usa YouTube, donde exige a los youtubers una cantidad de videos en cierto tiempo, y si no cumplen con ese parámetro, son bajados del ranking y muchas veces son bajados de la red y dejan de recibir suscripción. Me esperan un segundo que tengo que aceptar que ingrese alguien. Ahí está. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí. Bien. El 63% de los ingresos de Facebook son por publicidad. La empresa obviamente no da la información ni da a conocer en qué basa el algoritmo que utiliza para ordenar la información de las noticias o las publicidades, cómo las jerarquiza o cómo selecciona. Todos sabemos que las noticias y las publicidades, por la experiencia que uno tiene como usuario de Facebook o de otra red social como puede ser YouTube, es que a medida que nosotros ingresamos a determinadas temáticas, que fútbol por decir algo, nos van a salir propaganda de ropa deportiva o publicidades de equipos de fútbol, etcétera, ¿no?
como que el algoritmo busca que nosotros consumamos esos temas, ¿no? Con la elección de Donald Trump se plantea la falta de transparencia, en esto que ahora volvió nuevamente a las noticias a nivel internacional y nacional, de cómo supuestamente los espías rusos, los troles rusos se infirieron en la construcción de la campaña electoral de Donald Trump en contra de Hillary Clinton. En la actualidad volvió a tapete ese tema y cómo las redes sociales influyen en la construcción que se hace de la agenda de las personas, ¿no? Y la agenda de los medios. Bueno, acá tienen una ONG que creó Zuckerberg que se llama ONG Chan Zuckerberg, que es el nombre de la esposa. A ver si accedemos. Bueno, es una de las iniciativas como estas que veíamos ¿no? Tiene educación, justicia, oportunidad, ciencia, como la que veíamos de los aviones que querían repartir internet en todo el mundo, ¿no? Priscilla Chan es la pareja de Zuckerberg. Bueno, esto se los dejamos para que ustedes lo indaguen y lo investiguen con mayor detalle después, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores en esta guerra económica y en esta agregadura de audiencias? Tenemos a Google, que es el buscador, el 89%, esto que decía Ana Tronfi, que trabajaban para Google. La mayoría de la gente accede por Google, y también lo plantea Víctor cuando presentó los datos del Patagónico. Ya nadie ingresa cargando la dirección, sino que pone el Patagónico o pone determinado tema y deja que Google lo lleva. Y la otra combinación es lo que veníamos diciendo de Facebook como el recurso que tenemos en el celular y que se actualiza constantemente. Es decir, que las plataformas deciden qué es de interés periodístico y qué no es de interés periodístico, y son ellas las oficinas que diseñan los algoritmos, algo que es secreto y que nadie puede acceder. Bueno, esto lo dejamos. ¿Cómo nos afecta Facebook políticamente? Si lo vemos desde el punto de vista tecnológico y económico, nos ayuda a entender cómo un algoritmo personaliza lo que vemos y nos ayuda a elegir la información más relevante para nosotros. También nos encierra en determinadas burbujas. ¿Por qué? Porque tenemos una selección determinada de información, una selección determinada de temas y no conocemos el resto. No es como cuando uno accede al diario de papel, por dar un ejemplo, y tiene desplegado en la mesa toda la información que presenta el medio, ¿no? Si bien no vamos a leer todo el diario, vamos a seleccionar. En la actualidad, como que nos encontramos en cierta cápsula donde las redes sociales nos dan contenidos a medida o de acuerdo a nuestro gusto como consumidor de determinada temática, ¿no? Una segunda, ¿cómo nos afecta? También nos afecta desde lo político. Los efectos políticos es esto de que nos permiten comprender cómo las redes sociales profundizaron los prejuicios que muchos tenemos y cómo las plataformas tecnológicas nos obligan a vivir en un mundo cada vez más parecido, limitados, de acceder a novedades o opiniones distintas a las que nosotros tenemos. El tercero es el rol de las redes sociales como intermediarias de la información y cómo su poder concentrado está afectando a la democracia. Pero también genera nuevos activismos sociales que ahora vamos a ver en varios ejemplos que tenemos. No todo es malo lo de las redes sociales, sino que ha generado algunas propuestas o unas formas de comunicaciones distintas, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? El cuarto punto es la falta de transparencia de Facebook. Ha sido citado a Facebook como empresa y Zuckerberg como dueño varias veces por países poderosos como son Estados Unidos o la Comunidad Europea, para que muestre cómo es esto de
el trabajo que hacen o cómo funciona el algoritmo, y esto explotó a partir del año 2017 cuando saltó lo del tema de Cambridge Analytica, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado. ¿De qué se trató? Es un problema viejo y un monopolio nuevo. El problema de Facebook no son las noticias falsas, que es otro tema que vamos a desarrollar en las próximas clases, sino el capitalismo digital que hace rentable producir historias falsas, es decir, la concentración de mucho poder genera la posibilidad de manipular cierto contenido. Es decir, en esto de las redes sociales o en el reenvío constante de información, uno llega a todos nos ha pasado, llega un momento que, como lo envía un amigo, suponemos que es algo veraz, y muchas veces no comprobamos cuál es el origen o la intencionalidad que tiene ese envío de esa cadena, ese video o ese mensaje. Y en esta cuestión del reenvío, que se llama como crowdfunding, que es una palabra que viene del marketing, lo que hacemos es caer o reproducir estas fake news que son determinadas o noticias falsas que son diseñadas también en forma a propósito, muchas veces reproducidas sin darse cuenta por los medios o por las personas. El otro problema que tenemos es cómo la información conforma nuestras opiniones políticas. Recuerden lo que planteaba Littman sobre el debate de la prensa, de la opinión pública, la plaza pública, cómo se da el debate público, que esto remonta a las teorías de la opinión pública, y si vamos más allá, al tema de la antigua Grecia, los romanos, el debate en la plaza, etcétera, que ustedes lo deben haber visto en sociología. El relato del prosumidor es un grupo, todavía hablan de prosumidores, nosotros no lo utilizamos, como que ya lo vimos como esto de las autopistas de la información, como que son términos que van quedando en el tiempo y que van descartando. Bueno, esto ya lo hemos visto, esto de Internet fue anónima, pero ahora responde al negocio de los gigantes, que son Google, Apple y Facebook. Entonces volvemos a la pregunta que teníamos al principio en la primera transparencia. ¿Por qué algo que era noticia en los 70 ahora no lo es o viceversa? Según Lila Lucchesi, se modificaron los parámetros del proceso productivo de la información. Los medios tradicionales, ya sean la radio, la televisión o los diarios, pasaron de ser de edición diaria a edición permanente. Esto de estar constantemente actualizando los sitios, o la obligación de estar constantemente actualizando para no caer en cantidad de usuarios o gente que te está visualizando. El tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hicieron esto de la instantaneidad sea un criterio central. El cambio en los modos de consumo, constantemente se cambian los modos de consumo. Si nosotros pensamos en nuestra generación, mía y de Víctor, que somos los más viejos de la clase, somos de la generación del papel, del medio tradicional. Si pensamos en ustedes que tienen 20 años, pensamos ya en el uso de la computadora, que son nativos digitales, en la utilización del celular para informarse. Y si pensamos en los más jóvenes, los adolescentes, 14, 15, 16 o menos, no les interesa informarse y solo se guían por lo que reciben en sus redes sociales como Instagram o algunos tienen Twitter, ¿no? Y eso lo generan estas redes sociales, es decir, cambió la forma de informarse y los modos de consumo de la información, que es tierra fértil para esto que decíamos anteriormente, ¿no? Esto de las noticias falsas y las fake news. La actividad periodística se ejerce de otra manera, si lo vemos desde los medios de comunicación. Tenemos el periodista multitarea, que ya se ha hablado, ¿no? Trabaja para papel, trabaja para una web, trabaja para una radio o para la televisión, hace fotografía, filma, etcétera, ¿no? El profesional se encuentra fragmentado entre el medio tradicional y las redes y cambió la forma de producción, distribución y consumo de las noticias, por esto que veíamos en las clases anteriores de la convergencia que se produce entre los productores de información, las redes sociales o grupos como el GAFA
y los dueños de los cables por donde va la información. Cada vez está más concentrado y más convergente. Esto es un planteo que hace Salaverría en 1999, hablando de cosas viejas, lo que él plantea como la célula informativa. Está en los materiales que hemos dejado, si no recuerdo mal, si Víctor, no me acuerdo si lo dejamos, el de Salaverría, del 99. Él lo que hace es cómo se genera la célula informativa, y esto fue cambiando en el transcurso del tiempo. Y bueno, caemos en estos términos, ¿no? ¿Cómo se hace para cubrir un hecho periodístico? A través de la cobertura de territorios, foros, seguir Facebook, WhatsApp, cómo nos manejamos con alertas de Google, los trend topics que se usaban, o seguir determinadas Twitter de algunas personas, el cubrir personas, seguir a representantes políticos o determinadas personas dentro del poder para llegar a la información y estar actualizado. Dentro de las herramientas digitales tenemos dos estilos que se denominan el estilo dialógico, que es distinto a lo que planteaba Salaverría, que es un bloque donde suma las respuestas o hace preguntas el periodista y la va respondiendo sobre un determinado hecho, o estableciendo hipervínculos a noticias que generan una mayor profundización en el tema o un contrapunto. La primera web que inició esto fue una web norteamericana que se llama Axios. Mica, hola. No sé si querés comentarles de qué trata Axios. Ah, no sabía que... perdón. Bueno, no sé cuál querés que entremos. TikTok. Dale, ahí entramos a TikToks. Es una nota de hace 3 horas de Sarah Fisher. ¿No se ve? Caramba. Bueno, le voy a hacer una captura de pantalla. Bien. ¿Ahí se ve algo, Mica? ¿Se ve el PowerPoint? No, no Eso se debe haber ve sido porque absolutamente nada. entramos por la página del martes, del viernes. Ahí voy, espera. A ver, espérame un cachito. Qué macana. Me hubieras avisado que vos me mandaste un mensaje. Yo no tengo el celular, escuché, pero no. Bueno, y si no damos de vuelta a la clase el viernes, no hay problema. A ver ahí. Aguantame. Presentar, Chrome, Axios. Ahí se ve. Ahí está. Bien. TikToks, Rolls Up. Bien. El título sería
Eh, sí, tampoco tiene que ser TikTok. Bueno, y acá lo que tienen esto de los tipos de presentación en dialógico es esto de, acá se hace la pregunta, porque importa de escrutinios de elección, exacto, de la administración Trump sobre la app china y el peligro de la seguridad nacional. Algo así, ¿no? Bien. Y tienen acá la respuesta. A juzgar recientemente el rol del presidente Trump, TikTok, pueden acceder a un link. Y acá abajo tienen más detalles y la mayor... Exacto. Bien. Y bueno, sigue siendo preguntas de la gran pintura, y bueno, ese sería el estilo dialógico que planteamos. Lo dejo de ver. Esto se los vamos a dejar y ahora compartimos una que es nacional. Quedó Álvaro y Susana nomás. Y Víctor. Yo los tengo a Álvaro y a Susana acá. No, son varios. A ver, uno, dos, tres. Somos Bueno. ¿Me 8. ven? Sí, hay 5 Bueno, estudiantes. a mí me figuran dos, Álvaro y Susana anda mal, sé que se está por cortar esto. Hay que empezar a pagar. Yo estoy también, yo estoy también. Hay que empezar a pagar. Bueno, y acá tienen el caso de A24, que es el canal A24. Esto que... alimento para... No, coso para perro. Sé que mi vecina me está robando internet, que es veterinaria. Bueno, acá tienen un ejemplo de una página nacional, es América 24, que es del grupo, ay, no me acuerdo, Vila es, Víctor, Sí, Vila Manzano. Vila Manzano, publicidad, publicidad. Esto mismo ustedes lo pueden ver en el celular. No sé, entramos a cualquier noticia, fíjense en cómo clasifican la información, poder le ponen. Acá news en inglés, poder, poder, poder. Lo que es deporte se llama ovación. Los destacados, acá tienen a Jonathan Viale, entremos a esta. No me deja cargar. Ahí Ahí está. también hay un claro ejemplo de lo que es la utilidad o la funcionalidad del color a la hora de comunicar. O sea, como cuando vos Sí, cliqueabas en poder está en azul y como todas las noticias que están bajo esa etiqueta tipificada como poder están en azul y lo que es deportes o ovación estaba en verde, como colores que son también agrupadores de claro. contenidos. ¿Se ve ahí el detalle? Acá voy a ovación, está en verde, news está en amarillo, show es un azul o celeste, o agro vuelve a ser amarillo, autos es gris, Sí. newsletter es un rojo o un bordo. Bueno, entramos a lo mismo, esta página es muy similar a la de Axios que veíamos recién. Grave problema, dice, es con Talmar los muertos, el editorial de Viale, y bueno, tiene textuales, no sé si es la mejor nota que elegí, por elegir, y bueno, acá se hace pregunta, ¿cuál fue la explicación de Máximo Kirchner este fin de semana? Y responde. El problema que se repite una otra vez en este recurso, bueno, y sigue, ¿no? Acá está el video, es de un video, no es el mejor ejemplo este para tomar de algo dialógico. Y otra vez la publicidad. No sé, a ver, confirman que los empleados de empresas obtuvieron ATP no podrán comprar dólar ahorro. Economía.
Bueno, acá tienen otro ejemplo de nota, otra publicidad más que pesado con el jabón. Según explicaron, vocero del Banco Central, el ATP es un plan de asistencia y está incluido en la comunicación Zaraza. Otra publicidad más. Dios santo. Tienen acá un video y termina acá. Bueno, acá tienen el tema de las notas relacionadas, ¿no? En dólar, Banco Central, divisa, cepo al dólar, compartir. Es una nota corta, muy corta. Son 2 párrafos nada más. Pero bueno, son los ejemplos a seguir. A ver, espérenme. Bueno, ese era el estilo dialógico. Y después lo que tenemos es live blogs o en vivo, que es un orden cronológico invertido, que generalmente se da en eventos deportivos, como pueden ser los partidos de fútbol, básquet, en este momento no hay muchos en el mundo, o elecciones presidenciales, municipales, lo que sea, ¿no? A ver si entramos a marca. Bien, ahí cargamos siguiente ejemplo. Marca es un diario español de deportes. Esta es una versión de Argentina. Bueno, acá tienen el detalle de los partidos que se juegan hoy. La Liga Santander, Roland Garros. No sé qué más hay. Bueno, tiene romper silencio, no soy quien que debe hablar y todo lo relacionado. Pero acá lo que ustedes ven es cómo se va actualizando constantemente de acuerdo a lo que planteamos esto de en vivo, ¿no? Que es distinto a la dialógica, ¿no? Que es una pregunta y una respuesta. Interrumpir. Bien. Es decir, hay un cambio en las formas de producción a partir de la incorporación o la aparición de las redes sociales. Se cambia la forma de redacción. Hay una estructura mixta. En el estilo dialógico tenemos el uso de la segunda y la primera persona del singular. Se pone el foco en un solo tema. Los contenidos son explicados generalmente o profundizados estableciendo hipervínculos u otras cosas, o videos o podcasts, perdón. Después tenemos lo que es la curaduría de links propios ajenos, que consiste en verificar que lo que estamos subiendo al sitio sea real, sea un hecho verificado periodísticamente y no sea un hecho falso o una fake news. Bien. Vamos a salir de acá. Y vamos a ver. Espérenme 2 segundos, chicos. Voy a cargar otro video. Bueno, dentro de la bibliografía que vamos a dejar,
Tienen un libro que es de Marta Peirano, es una periodista española. Ese libro van a tener que leer el capítulo 6 o 7, 6 o 7, y porque es muy extenso y si ustedes desean pueden leerlo completo, es un libro muy bueno, es un libro de este año. Después dejamos otro libro que es de, ahí se me fue el nombre, Jair, no me acuerdo, que también habla del tema de las redes sociales y por qué hay que borrarse de las redes sociales. Pero bueno, un poco la idea es esto, ¿no? De cómo surgen las redes sociales, por qué adquieren esta importancia para el periodismo y los movimientos sociales, ¿no? Y ustedes saben, no sé si ya lo han visto, esto de Facebook, Twitter y YouTube nacieron a mediados de 2000 y lo que planteaban, o lo que plantean, es la explosión que se da en lo que se llama la primavera árabe, ¿no? En 2008, donde surgen varias convocatorias, especialmente a través de Facebook, en Egipto, para derrocar al gobierno. Estas protestas fueron por 18 días, la gente salió a las calles, ocuparon las plazas, y lo que buscaban era que el dictador Hosni Mubarak, que hacía 30 años que estaba en el poder, dejara la presidencia por diferentes situaciones como era el desempleo de los más jóvenes, abusos de poder, denuncias de acoso sexual, detenciones ilegales a partidarios y opositores, y confluyen en lo que se llama la protesta de Kifaya, o traducido al castellano sería basta, ¿no? Esta convocatoria, bueno, genera lo que se denomina, o inicia lo que se denomina como la primavera árabe, y donde las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, son el canal de comunicación que utilizan la gente o el pueblo movilizado, ¿no? El movimiento social utilizaba estas redes. A partir de ese movimiento se genera toda una novedad sobre el uso de lo digital, y en esto de convocar a la gente a la plaza o a lo público o a manifestarse contra el gobierno, tiene varios aristas, no es que la red social como tal, o que yo salgo y convoco, o cualquiera de nosotros sale y convoca y va a generar una movilización social, sino que todo esto es multicausal y parte de un proceso histórico de debilidades internas que, como decíamos, eran abusos de poder, agresiones sexuales, detención de opositores, hasta que llega un momento que la gente, como se dice vulgarmente, explota, ¿no? En esto, esta primavera árabe que se inicia en Egipto empieza a trasladarse a otros países de Medio Oriente, ¿no? Como se denomina. Empieza a ser reproducido por la cadena Al Jazeera, que sería como la CNN, pero en árabe, en la zona árabe. Y no solo queda en la ciudad, porque ustedes saben que generalmente los movimientos, en la actualidad, los grandes movimientos surgen de las capitales, o de las ciudades, o la metrópolis, y luego se irradió esto hacia las zonas rurales, a sectores sociales que generalmente no tienen conexión con las redes sociales o no tienen conexión a internet, que es un poco lo que pasa en las zonas rurales de nuestro país también, ¿no? La falta de conexión, y genera todo un gran movimiento social que termina derrocando, como les decía, al que era el presidente, o al dictador, mejor dicho, de Egipto, Mubarak. Esto se traslada a otros países, como dijimos, como Túnez, Libia, Siria, y empieza todo un movimiento que se denomina como Primavera Árabe. Dentro de esta Primavera Árabe, nosotros le vamos a dejar un apunte, un resumen. Tienen varias series de videos explicando de qué se trata, y
En la actualidad, 2020, lo único que lograron romper con estas dictaduras fue el Estado de Túnez. En Egipto, que fue donde se inició, duró un tiempo, pero en la actualidad tienen nuevamente como un presidente, un dictador, ¿no? Entonces, y retomando un poco lo que veíamos en las clases pasadas, en la unidad número 2, retomamos a Castel cuando él afirmaba que hay que cambiar a la política, pero antes de cambiar a la política hay que cambiar a Internet, ¿no? De quiénes son los dueños de Internet, quiénes son los dueños de las redes sociales. Y en esto ustedes van a encontrar una respuesta en el libro de Marta Peirano, que esta autora plantea, también hay un video aparte del libro, que cometemos 3 errores como usuarios de redes sociales. El primero es sobrevalorar la información que producimos por día como usuarios, ya que todos tenemos un celular en nuestra casa o en nuestro bolsillo. El segundo problema, o el segundo error, dice Peirano, es despreciar el valor de esa información que generamos. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es que nos están espiando, nos está siguiendo la NSA, esta agencia nacional norteamericana que según dicen espía todos los mensajes, denunciada por Snow. Y ese es el problema, porque es real, siempre hay alguien que puede usar nuestra información, ¿no? Y lo que trae Peirano es el ejemplo de un diputado verde un diputado del Partido Verde Alemán, que se llama Malte Spitz, que él en 2009, ustedes saben que en Europa, se imagino que lo están viendo o lo han visto, en derecho a la información, en Europa se sancionó una ley donde todas las personas o todos los usuarios o todos los que tienen línea telefónica pueden pedir a la compañía de teléfono o a una red social en qué se está usando la información que estás produciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos movemos, cada vez que llamamos, queda un registro. Entonces lo que él hizo es pedir a la empresa telefónica, que es Deutsche Telefónica, o la empresa de telefonía alemana, pedirle que le diga o en qué había usado esa información. Lo que hace la empresa telefónica alemana es enviarle la información, le manda por correo electrónico, un montón de planillas en Excel con datos. Entonces lo que hace esta persona, Malte Spitz, es contratar a una persona que le ayude a decodificar esos datos. Y en esa decodificación de datos es esto que le vamos a presentar ahora. Él se encontró, se encontró con esto, esperen que se me fue. ¿Se ve ahí? Hola. ¿Se ve? Sí. Hola. Sí. Hola, Mica. Víctor, no los escucho. Bueno. Lo que él hace es pedir la información y bueno, ahí sale toda la información de la actividad que hace esta persona en los movimientos. Él descubre, bueno, por 5 meses el periodo que analizan su posicionamiento geográfico, 35.000 tiempos. Estos son 2 días en el mes de agosto de 2010. Y acá lo que ustedes ven, vamos a pararlo. Acá abajo es la fecha, 31/8/2009, hora 11:22. Y bueno, acá tienen lo que es el desplazamiento. Esta persona vive en Berlín. Y fíjense en cómo es el rastreo solamente del celular. Ahí toma un avión, a un tren y se traslada a otra ciudad.
y ahí donde aparece el icono del celular que se prende es donde él hace llamadas o envía mensajes. Llega a las 19:41 horas del mismo 31 de agosto de 2009. Ahora estamos en el 1 de septiembre, donde se traslada nuevamente, hace llamadas, llega a Múnich, se queda en esta zona dando vueltas, llama. Todos esos registros también están publicados y están en el libro y en el video que le estamos dejando. Este es un ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar la información que nosotros generamos y al cual no le damos importancia. Eso es un vuelo en un avión, donde vuelve a Berlín el 2 de enero a la 1 de la mañana. ¿Hola? Sí, ¿Se escucha? sí. Yo no escucho. Ahí sí agarro de nuevo. Andamos mal hoy con la tecnología. Ese es un ejemplo para darle de cómo se puede usar un celular para recabar información o generar información, y en esto de que no le damos importancia a la información que generamos, despreciamos el valor de la información, y cómo estas empresas, ya sean redes sociales o empresas telefónicas, pueden utilizar estos recursos o esta información que generamos para conocer el detalle de nuestros movimientos, a quienes enviamos mensajes, a quién llamamos, etcétera, ¿no? O sea, si van a una manifestación, dejen el teléfono en su casa. Que en otro de los videos sale esta explicación, ¿no? Si analizamos el tema del algoritmo, también ustedes van a encontrar otro video que es de Cathy O'Neil, creo que ya hemos dejado un material de ella, que habla del poder del algoritmo. En este caso, lo que plantea Cathy O'Neil es una matemática, y ella lo que plantea es el poder que tiene el algoritmo y cómo las redes sociales nos llevan a pensar de que el algoritmo es algo mágico, algo que no se puede ver y que está hecho por una computadora, siendo que en realidad está hecho por personas, ¿no? Con una intencionalidad determinada. El tema es averiguar cuál es la intencionalidad, ¿no? Ahí les pongo el video. Este está en inglés. ¿Se ve? Sí. Algorithms are everywhere. They sort and separate the winners from the losers. The winners get the job or a good credit card offer. The losers don't even get an interview, or they pay more for insurance. We're being scored with secret formulas that we don't understand, that often don't have systems of appeal. That begs the question, what if the algorithms are wrong? To build an algorithm, you need two things. You need data, what happened in the past, and a definition of success, the thing you're looking for and often hoping for. You train an algorithm by figuring out, the algorithm figures out what is associated with success, what situation leads to success. Actually, everyone uses algorithms, they just don't formalize them in written code. Let me give you an example. I use an algorithm every day to make a meal for my family. The data I use is the ingredients in my kitchen, the time I have, the ambition I have, and I curate that data. I don't count those little packages of ramen noodles as food. My definition of success is a meal is successful if my kids eat vegetables. It's very different from if my youngest son were in charge, he'd say... Hola. Sí. Bueno, les dejo el video, está en el apunte que les vamos a cargar en la página, ustedes los ven tranquilos y bueno, vamos a hacer algún práctico. Lo que hace Cathy O'Neil es explicar cómo funciona un algoritmo en una red social, es una profesora de matemática, y cómo jerarquiza la información y qué es esto tan mágico que tiene o la matemático que es oculto, que nadie puede desentrañar. Bueno, ella explica muy bien
cómo es este funcionamiento de un algoritmo, ¿no? Después tenemos como ejemplo en hacer que en esto de como que uno no conoce, ustedes como comunicadores o como futuros periodistas lo que tienen que hacer es poder diferenciar o aprovechar esta utilización de datos para obtener información, ¿no? Porque estos algoritmos no se construyen solos, sino que lo hacen personas, ¿no? Sin embargo, Internet o la web o las redes sociales también sirven para otras finalidades, como veíamos la primavera árabe, que obligó a varios gobiernos de Medio Oriente a dejar el poder a varios dictadores. Tenemos un ejemplo más reciente, como es el de George Floyd en Estados Unidos, el caso que planteaba Mika de la red a favor del aborto, cómo se movilizan, cómo se concentran a través de redes sociales y no necesitan caer o no necesitan por ahí, esperen que estoy cargando un video y con este nos vamos a las preguntas. No es todo negativo, sino que lo bueno de esto es que generan otras cosas. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve? Estoy cargando. Con esta publicación comenzó todo. Era una reacción al fallo judicial que absolvía a George Zimmerman, el vigilante que mató de un disparo a Trayvon Martin, un adolescente negro que caminaba desarmado en Florida en 2012. El post de la activista Alicia Garza expresaba dolor e impotencia. Su amiga Patrisse Cullors lo comentó con la etiqueta Black Lives Matter. Creamos Black Lives Matter como respuesta, como muestra de amor a la gente negra, pero también como reacción de enfado por cómo nuestro sistema trata a los negros desde hace siglos. Junto a la activista Opal Tometi, abrieron cuentas en Twitter y Tumblr para que otros usuarios contaran sus experiencias de racismo y violencia policial. En Facebook, Twitter e Instagram usaban imágenes de gran fuerza simbólica, combinando el hashtag Black Lives Matter con otras etiquetas para llegar a más personas. En los siguientes años, Black Lives Matter se compartió en Twitter cada día unas 17,000 veces. Guter Hashtag macht immer Sinn. Siempre es bueno tener un buen hashtag, porque eso reúne a mucha gente. Una buena etiqueta facilita las búsquedas y es el vehículo ideal para una idea, como ocurre con un lema. Black Lives Matter es un hashtag muy bueno. Y también es un lema que se puede usar en el mundo analógico. Im analogen Raum rufen kann. En mayo de 2020, George Floyd muere tras una intervención policial. Las imágenes se difunden en Internet y generan una ola de indignación y protestas. El descontento también se expresa en las redes. Y llega incluso a la plataforma de videos musicales TikTok. Muchos famosos apoyan el movimiento. Bajo el hashtag #ShareTheMicNow, Selena Gomez y Hillary Clinton ceden sus redes sociales a activistas de Black Lives Matter. Necesitamos que no solo los negros luchen por las vidas negras. De hecho, si logramos más libertad para la comunidad negra, estaremos creando las condiciones para que todos seamos más libres. Bien. Dejamos acá en una hora. Vamos a colgar los materiales. Sería el libro de Marta Peirano, está completo. Si no lo quieren leer, les recomendamos capítulos 6 y 7. Vamos a darle el detalle. El libro de Lanier Sharon, ese está bueno para leerlo todo. De Natalia Suazo, el capítulo 4 del libro también está completo, de quiénes son los dueños de Internet. Después le vamos a dejar algunos capítulos o el libro completo de Fake News y Troll de Aruguete, que vamos a ver si la tenemos en este mes para que nos dé una charla sobre redes sociales y fake news.
Después les vamos a dejar las cartillas de SEO, de cómo crear SEO de Google, de cómo generar contenido SEO de Google dirigida a periodistas. Es una cartilla del año 2014, por ahí, para que les sirva de consulta para aquellos que les interese el tema, de cómo generar hashtag, cómo generar temas, cómo presentar la información. Y creo que no me olvido ningún otro material. Les dejamos una guía de lectura sobre redes sociales y Víctor en la semana va a estar colgando un práctico, si no... Víctor. Sí. Por ahí quizás el práctico conviene pasarlo para la semana siguiente, por lo que hemos logrado avanzar, porque recién lo vamos a completar el viernes. No tiene mucho sentido colgarlo antes del viernes, así que... Bueno, entonces se lo colgaríamos el viernes, el práctico. La idea es la utilización o las maneras de redactar en redes sociales, que eso vamos a verlo en la próxima clase. El tema de cantidad de palabras, etcétera, que ustedes ya lo tienen más innato que lo que plantea la bibliografía o que lo podemos aplicar nosotros, pero bueno, en eso va a consistir el práctico como titular, etcétera, para Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, para generar contenido periodístico. También les dejamos un podcast de los de Comahue Nómica, de la Cátedra de Periodismo Digital de Comahue, de Ross, que también lo tenemos invitado, Alejandro Ross. Él va a hablar sobre periodismo y transmedialidad en Patagonia. Y bueno, la idea es no dejarle muchos materiales, nos cuesta recortar porque hay muchísimo material que está muy bueno. Por eso le dejamos los libros completos y los capítulos que nosotros creemos que son importantes o que están relacionados con el tema. Toda la bibliografía, la de Peirano es 2019, la de este informático Lanier Haron es también 2020, toda bibliografía nueva. El libro de Ruguete también es 2020, es lo último que ha salido sobre redes sociales y periodismo. ¿Toda esa bibliografía es para el práctico? Para el próximo práctico no. No. O sea, el próximo práctico va a ser más que nada un ejercicio de redacción. Sí, nosotros lo que buscamos es que lean los materiales, porque vamos a tomar una evaluación aparte del trabajo final para ver si han leído los materiales. También tenemos que tomar el parcial de esta primera parte del año que pasó, de esta primera parte del cuatrimestre, ¿no? Del año, acostumbrado a materia anual. Que no sé cómo están ustedes con las otras materias para generar un parcial, obviamente. Va a ser similar a lo que hicieron en la autoevaluación. No sé si obtuvieron los datos, les pareció bien, las preguntas, se les complicaron. ¿Sería así en formato de cuestionario? No, sería preguntas-respuestas, más de elaboración de definiciones. Lo vemos con Víctor, pero no va a ser así tipo múltiple choice. No sé si les pareció bien o se les complicó el tema de múltiple choice. La idea de la autoevaluación es que ustedes vean si estaba bien la lectura, si le faltó profundizar algún tema de lo que vimos, etcétera. Eso era la idea de esa autoevaluación. No, sí, a mí me ayudó también para darme cuenta de poner foco en algunos textos que no los tenía bien claros, pero sí, era como si múltiple choice. Bueno, pero sí, la idea es, cuando terminemos sería esta unidad 4, haríamos la de periodismo emprende y ahí cerraríamos lo que sería la parte teórica
Igual en los prácticos, esto que planteó Víctor, nosotros lo que buscamos que desarrollen más práctica de redacción y no tanto la teoría, ¿no? Sí, al respecto de eso, que ahí le hicimos la devolución del último trabajo práctico, vayan pensando en la elaboración de ese trabajo final en la fase de redacción, para ir elaborando un avance, que por ahí lo vamos a ver una fecha a determinar, como para también determinar de qué manera están pensando en estructurar la presentación de ese trabajo en cuanto a qué van a jerarquizar informativamente, qué recursos tienen hasta ahora reunidos en el sentido de, bueno, las fuentes que tienen que ser, que son testimoniales o documentales, si la tienen solamente de formato escrito, si pudieron grabar algún video, algún audio, que les pueda ayudar luego a lo que es la elaboración del reportaje en formato multimedial. Eso es lo que por ahí nos preocupa, y en el sentido de que también es complejo en un contexto de pandemia poder, dentro de la virtualidad, hacer ese tipo de reporteo. Pero bueno, es posible, o sea, de todas maneras es posible, no es realizable a pesar del contexto. Bien, en el transcurso de esta semana definiríamos ya una primera presentación del trabajo. Lo más avanzado que ustedes tengan, ¿no? O lo más que pudieron avanzar en este periodo. Igual tengan en cuenta que van a tener que hacer otro nuevo práctico con esto que planteaba Víctor de redacción para redes sociales. Y eso les va a servir para incorporarlo también al trabajo final, ¿no? Claro. Ese es el sentido de este trabajo práctico también. Bien, y tengan en cuenta lo que planteamos, la idea era que tenga un video, un audio, un podcast, como ustedes quieran llamarlo, y la parte de redacción escrita y el desarrollo de la web. No sé cómo van con el tema del desarrollo de la página, si pudieron avanzar, si tienen algún problema. O si les parece, para el viernes, si alguien se anima, puede presentar su trabajo, no hay problema. Mejor porque vamos avanzando más rápido. Ahí en la lista de reportajes multimediales que colgamos, que Daniel colgó inicialmente una y yo después incorporé durante el fin de semana otra, hay una serie de ejemplos de cómo es la elaboración de un reportaje multimedial. Lógicamente que son ejemplos de un ideal a alcanzar, cosa que no pretendemos por dos factores. Porque esa calidad de reportajes multimediales se logra con dos cosas: mucha producción en terreno, y también mucha inversión, mucho dinero invertido en lo que es el desarrollo tecnológico del proyecto. O sea, son como ideas de cuál es la excelencia de los reportajes multimediales, pero nosotros tampoco pretendemos que lleguen a eso, porque sabemos que es imposible por estas dos cuestiones que mencioné. Pero les puede servir como disparador o como idea de la forma en que se estructura también un contenido multimedial. Generalmente la columna vertebral es el texto, pero es un texto que abre puertas, o abre vínculos, mejor dicho, hacia otros tipos de contenidos, en otros soportes también.